Recibió los 200 pesos, caminó con paso firme hacia la casilla electoral y cruzó el logotipo del PRI tal como le habían ordenado sus captadores de votos. Sin embargo, en lugar de apresurarse a salir para cobrar la recompensa económica total, este ciudadano ejecutó una acción imprevista que desarticuló por completo la estrategia de control del partido oficial en Coahuila. Tomó el mismo bolígrafo provisto por la autoridad electoral y redactó con su puño y letra un mensaje contundente sobre el papel oficial, confesando de forma explícita que su sufragio había sido comprado por la estructura del gobierno local. Esa boleta en particular se ha convertido hoy en una prueba fundamental e irrefutable dentro de un expediente masivo de corrupción política. Durante los cómputos distritales comenzaron a emerger de las urnas decenas de sufragios anulados bajo la misma modalidad, es decir, mensajes manuscritos donde la propia ciudadanía delataba el flujo de efectivo ilegal en la jornada electoral. Esto no proviene de una narrativa fabricada por la oposición ni de interpretaciones de analistas externos. Fue plasmado en la intimidad de la mampara por el propio elector en el único momento en que estuvo a solas con su conciencia. La situación se ha tornado sumamente incómoda para el grupo en el poder estatal porque las evidencias de coacción no fueron fabricadas en laboratorios políticos, sino firmadas conjuntamente por quienes operaron el sistema y quienes lo padecieron en las calles. Previamente se había documentado el uso de códigos QR diseñados para fiscalizar que cada voto pagado se depositara correctamente en los 16 distritos electorales del estado de Coahuila. No obstante, el andamiaje clientelar comenzó a fracturarse desde su base más profunda, precisamente desde la gente que vivió la presión de los operadores. La interrogante medular ya no radica en la mecánica operativa del fraude, sino en el alcance jerárquico de esta densa red de corrupción. Existe una línea de mando perfectamente trazada que se origina en el elector vulnerable y asciende de manera ininterrumpida hasta la cúpula del poder público de la entidad, apuntando de forma directa a un funcionario de alto nivel que autorizó la movilización de recursos económicos y humanos en todo el territorio estatal de manera simultánea. Este personaje enfrenta un proceso de juicio político formal desde el 12 de junio, una trama de enormes proporciones que la prensa convencional ha preferido ignorar deliberadamente para no desestabilizar al régimen local. Para comprender el impacto real de este caso histórico, debemos formularnos dos preguntas esenciales que definirán el rumbo de las investigaciones judiciales en las próximas semanas. Primero, porque los testimonios manuscritos de los propios votantes resultan infinitamente más devastadores para el régimen local que cualquier acusación partidista convencional emanada desde las oficinas de la Ciudad de México. Segundo, en qué eslabón exacto de la estructura de mando se detendrá la acción de la justicia y en cuál debería detenerse verdaderamente si se aplica la ley de forma irrestricta y sin favoritismos políticos. El aparato político tradicional en Coahuila cimentó su dominio sobre una premisa histórica supuestamente infalible, que consistía en la imposibilidad técnica de demostrar penalmente la compra del voto gracias al principio constitucional de secrecía del sufragio. Sin embargo, los estrategas del partido ignoraron que esa misma confidencialidad del sufragio que resguardaba al operador político también brindaba un espacio de absoluta libertad para que el ciudadano inconforme redactara su denuncia directamente sobre la boleta, transformando el instrumento electoral en un acta de acusación penal que no puede ser destruida ni modificada por los funcionarios del comité local. Al abrir los paquetes electorales en los cómputos oficiales, los integrantes de los consejos distritales se toparon con testimonios desgarradores de personas que cobraron el dinero por necesidad económica pero decidieron sabotear el mecanismo delatando la transacción delictiva en el propio documento oficial del Estado. La estructura legal de Morena detectó el enorme potencial jurídico de estos hallazgos ciudadanos y procedió a canalizarlos en 4 frentes legales simultáneos e independientes a partir del 12 de junio. El primer eje consiste en un juicio de inconformidad ante los tribunales electorales exigiendo la anulación total de las elecciones en las 16 diputaciones locales, sustentando la demanda en irregularidades graves detectadas en 962 casillas, lo que equivale a más de 1/5 parte de los centros de votación instalados en todo el estado de Coahuila. El segundo frente se encauzó mediante una denuncia penal formal ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República, buscando castigar penalmente a los responsables individuales de la compra masiva de voluntades, un delito grave que amerita prisión preventiva oficiosa. El tercer pilar comprende un recurso ante la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral por el rebase desmedido de los topes de gastos de campaña,
asumiendo que el despliegue millonario de efectivo no fue reportado en los informes contables. El cuarto movimiento consistió en requerir la intervención urgente de la Unidad de Inteligencia Financiera para rastrear el flujo monetario y congelar las cuentas bancarias implicadas en este fondeo ilícito de origen gubernamental. Sin embargo, existe una quinta acción legal de carácter directo que personifica la responsabilidad en la cúspide del organigrama estatal. Paralelamente a la batalla jurídica desplegada en los tribunales, las calles de Coahuila atestiguaron una agresiva movilización institucional destinada a encubrir los centros de distribución de dinero en efectivo. Durante los días previos y posteriores a la jornada electoral, la Policía Estatal detuvo arbitrariamente y sin mandamiento judicial a cerca de 200 militantes y representantes de izquierda que intentaban documentar fotográficamente las anomalías del proceso, violando incluso el fuero constitucional de legisladores federales en funciones. Esta violenta reacción policial devela que existía una orden superior explícita para utilizar el aparato de seguridad pública del Estado como un escudo protector del esquema electoral ilegítimo administrado por el Partido Tricolor. Ante este cúmulo de señalamientos y evidencias contundentes, la cúpula nacional del PRI, encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas, emitió un comunicado el 15 de junio donde, lejos de refutar técnicamente las pruebas o justificar la legalidad de los recursos empleados en la campaña, optó por desviar la atención mediante discursos ideológicos obsoletos, equiparando las impugnaciones legales de Morena con regímenes extranjeros como el de Venezuela o Cuba. Esta incapacidad manifiesta para formular una defensa técnica sólida constata el estado de pánico político en el que se encuentra la dirigencia del partido, cuya representación local llegó al extremo de declarar públicamente que defenderían los cuestionados resultados electorales incluso a costa de su propia vida, evidenciando que Coahuila representa el último bastión de supervivencia de su mermado proyecto político en el norte del país. Más allá de las dilaciones burocráticas que caracterizan habitualmente a los órganos electorales, el verdadero factor de presión radica en el juicio político promovido directamente por el legislador federal Ricardo Mejía Verdeja contra el actual gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, y el fiscal general Federico Fernández Montañez. Esta acción desplaza el caso de la abstracta responsabilidad de las siglas partidistas hacia la responsabilidad penal y constitucional de las personas físicas que ostentan el mando gubernamental en la entidad. La acusación detalla una abierta injerencia oficial en los comicios y la instrumentalización de la fuerza pública para reprimir la vigilancia ciudadana y consolidar el fraude institucional. La secuencia de hechos dibuja un camino nítido. El ciudadano recibe el estímulo económico de un operador de base, quien a su vez responde a una logística centralizada que requiere impunidad institucional y financiamiento opaco, elementos que solo pueden ser garantizados por la máxima autoridad del Poder Ejecutivo desde el Palacio de Gobierno en Saltillo. Aunque el bloque oficialista insista en que las acusaciones representan una simple persecución política de la oposición, la naturaleza de la prueba manuscrita echa por tierra dicha narrativa de defensa, ya que ningún tribunal puede catalogar como complot el testimonio espontáneo de un votante común depositado en el secreto de la urna electoral. Es imperativo remarcar que nos encontramos ante un proceso de carácter estrictamente jurídico que deberá ser desahogado y validado conforme a derecho en las instancias institucionales idóneas, respetando en todo momento la presunción de inocencia de las autoridades señaladas en la demanda. La gran diferencia histórica entre las viejas simulaciones del año 2012 y el escenario actual del año 2026 estriba en la transformación profunda de las fiscalías federales y la Unidad de Inteligencia Financiera, organismos que hoy cuentan con capacidades tecnológicas y mandatos de autonomía real que dificultan el archivo injustificado de expedientes criminales de esta magnitud. El verdadero examen democrático para el sistema judicial mexicano consistirá en determinar si las indagatorias se atreven a desarticular la cúspide del poder estatal o si, por el contrario, optan por sacrificar únicamente al eslabón más vulnerable de la cadena económica, es decir, al ciudadano empobrecido que aceptó el incentivo económico por extrema necesidad. El PRI obtuvo formalmente la constancia de mayoría en las urnas, pero la legitimidad política de dicho triunfo se desvanece ante una sociedad que empieza a perder el temor reverencial a sus gobernantes y prefiere dejar constancia histórica del agravio dentro de las propias instituciones del Estado mexicano.